Hola a todos nuevamente, estamos aquí otra vez presentando este programa. Ahora el día de hoy no es un invitado, sino forma parte de este proyecto su nombre es Juan Carlos Vidal. Estoy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes cosas que Dios nos ha podido ir mostrando y también el hecho de poder compartir mi opinión sobre las experiencias de vida que hemos desarrollado en Cristo. Y bueno, aquí estamos una vez más, queriendo desarrollar un tema que es un poquito controversial porque nos hemos topado con varios hermanos, inclusive gente que ha reconocido a Cristo, que no ha reconocido a Cristo, y en la mesa de trabajo hemos llegado a la conclusión que se tenía que hablar de este tema, porque es un tema muy común que sucede al día a día, todos los días, que cuando nos topamos a un hermano o a alguien que no ha reconocido a Cristo, siempre es la pregunta como la pregunta llave, como la pregunta que abre alguna otro tipo de conversación, ¿verdad? Sí, así es. Muchas de las personas, cuando a veces platicamos con ellas, una pregunta que siempre, por lo general siempre hacemos es: ¿a qué iglesia vas? ¿A qué iglesia asistes? Y la verdad es que el concepto de iglesia que nosotros, o que la mayoría de la gente maneja, es un concepto equivocado o malentendido, por así decirlo. Entonces, en este día vamos a tratar el tema, primero, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué la gente no se quiere congregar? O simple y sencillamente, ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Tengamos por entendido que iglesia estamos hablando de un lugar, lo estamos tratando como el punto de iglesia, porque es una palabra muy común para todos, aunque aquellos que han conocido un poquito de Dios saben que iglesia no es el lugar. Sí, efectivamente, muchas de las personas, cuando se menciona la palabra iglesia, ellos o asociamos a un edificio. Y de hecho siempre pronunciamos, vamos al edificio, vamos a la iglesia. Y pensando que la iglesia lo conforman el edificio, las paredes. Y la verdad no es esa, la realidad no es esa. La realidad es que la iglesia no son 4 paredes, la iglesia no son edificios grandes, edificios pequeños o edificios antiguos. La iglesia no podemos decir que la iglesia son paredes, que la iglesia es una estructura, un edificio. Así es, el día de hoy queremos tratar este tema, y antes de entrar a fondo en este tema, queremos invitar a pastores que quieran venir aquí a la mesa a tratar algún tema en específico. De hecho, la próxima semana esperemos que ya hemos hablado con un pastor que cabe la posibilidad de que venga la próxima vez a este programa y grabemos otro tema también muy interesante que seguramente a ti te va a gustar y puedes ver diferentes puntos de vista. Esto no quiere decir queremos formar una controversia, sino más bien el mismo tema es controversial. ¿Por qué? Porque muchos podemos opinar de manera diferente. Por eso es que los estamos invitando, inclusive formar parte de la mesa de trabajo, que también puedan formar parte aquí en la organización de este programa. También traemos proyectos en cuanto a salir allá afuera a la comunidad y llegar a una entrevista o inclusive simple y sencillamente servir a la comunidad, ¿verdad? Entonces están todos cordialmente invitados para que se puedan contactar, nos pueden buscar en Facebook. Mi nombre es Juan Carlos Vidal. Y mi nombre es Raúl Serna, nos pueden buscar en Facebook o en Iglesia Verdadera Palabra de Vida. Y ahí nos pueden escribir lo que ustedes quieran, o aquí cuando sale el programa al aire, bueno, cuando usted lo está viendo, escríbanos, apunte si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, quiere participar.
Si usted nos quiere contactar, mi número es 334-294-5352, aquí en la ciudad de Montgomery, Alabama. Así es. Y bueno, para dar entrada al tema, nosotros estuvimos preguntándole a personas acerca de qué era para ellos la iglesia. No, y es una pregunta que nosotros queremos hacer a usted que nos está viendo ahí a través de la pantalla, a través de las redes sociales, y le hacemos la misma pregunta. ¿Para usted qué es la iglesia? Este tema de saber qué es la iglesia, hubo un sinnúmero de respuestas por la gente, ¿verdad? Alguna gente decía la iglesia, un lugar donde va gente, ¿verdad? Sí, y muchas personas también les hicimos la siguiente pregunta, que ¿para qué va la iglesia? Y uno escucha una infinidad de respuestas. Una de ellas fue porque así nos enseñaron, o porque mis papás iban a la iglesia, o porque es domingo y hay que ir a la iglesia, y porque así me educó mi mamá, porque mi abuelita me decía que había que ir a la iglesia, y mucha gente va a la iglesia por cultura, por tradición, porque así se le enseñó, sin entender realmente el concepto de qué es la iglesia. Inclusive hubo gente que nos respondía que la iglesia te da estatus porque formó parte de se creó una sociedad que se llama iglesia, y en esa iglesia te da estatus porque pertenecer a una iglesia o una congregación y decir la congregación se llama de cual o tal manera, eso te da estatus dentro de la sociedad donde tú vives, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede existir un empresario, pueden existir jugadores famosos, puede existir algún político asiste un político que regularmente es controversial o lo sigue mucha gente. Por eso es que ellos asisten a ese tipo de iglesias para crear un estatus, o inclusive se ha visto y nos han informado que pertenecen a ciertas iglesias para conseguir trabajo. Sí, así es. De hecho, y déjeme decirle que la iglesia no tiene nada que ver con la religión. La gente o los humanos, las personas han hecho divisiones dentro de la iglesia, pero realmente la iglesia es una sola y el hombre se ha encargado de dividirla en diferentes denominaciones o diferentes religiones. Pero escudriñando lo que dice la Escritura acerca de lo que es la iglesia, nos damos cuenta de que hay una sola iglesia y la iglesia es universal. Así es. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es un lugar donde tú te reúnes los domingos, es mucho más que eso, va más allá de eso. El no entender la iglesia hace que existan divisiones muy marcadas como metodistas, bautistas, presbiterianos, y un sinnúmero de subdivisiones que nos hacen creer o pensar que donde nosotros estamos perteneciendo a la iglesia correcta, al lugar correcto, ¿verdad? Así es. Y fíjate que es interesante porque Jesucristo mismo habló acerca de la iglesia. Fue él el primero quien usó el término, la palabra iglesia, cuando vemos que está hablando con Pedro y le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es. No estaba hablando directamente sobre Pedro, porque podemos ver en el texto que no se refería a él mismo, sino se refería a un sinnúmero de personas que vendrían a formar lo que es la iglesia. Sí, porque la iglesia en sí, la palabra iglesia proviene del griego ecclesia, que significa asamblea, o los que son llamados afuera. Y es que había una manera en la que el pueblo en la antigüedad se guiaba o presentaba las reglas en las cuales se movían dentro de la sociedad, y esa era que llamaban a los ancianos, gente anciana, gente preparada, los llamaban afuera de la ciudad y hacían reunión para discutir algún tema en específico o para aclarar alguna situación entre dos
personas en conflicto, esta asamblea se reunía y tomaba una decisión. Y a esa asamblea es a lo que se le llamaba iglesia. Y esto nos da a entender que toda la gente, que los llamados a esa asamblea participaban. No era la opinión de una sola persona, sino entre todos llegaban a una conclusión, entre todos llegaban a un acuerdo. No se guiaba por lo que una sola persona decía, sino que entre todos tomaban una decisión. Es como si dijéramos una cámara de senadores o una cámara de representantes. Todos se reúnen, alguien expone un tema y entre todos llegan a una conclusión. Así es. También se le da un significado de convocatoria, ¿verdad? O sea, también está un poquito más amplio el significado, ¿no? Es cierto lo que está diciendo, que es una asamblea y que se reunían a hablar de asuntos determinados y específicos para llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Inclusive menciona que la palabra eclesia también se trataban asuntos de política, pero ese es un tema muy interesante porque se ha separado al Estado de la iglesia y se ha hecho que la iglesia no participe dentro de la política, pero eso sería otro tema que quizás más adelante analizaremos. Que estará muy bueno sí, hablar. Claro que sí. Entonces, para entrar un poquito en el tema y para que no vaya a decir, no, estos nada más están hablando a lo loco, en Efesios 1, 22 y 23, podemos entender, si usted puede analizar este texto, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, está diciendo que todo lo puso hacia la iglesia, o sea, hacia un grupo de personas. ¿Por qué? Porque enseguida en el número 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es. Entonces nos damos cuenta de que la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, y cuando estamos hablando de, yo voy a ir a la iglesia el domingo, y aquí es un asunto bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué necesito saber qué es iglesia? ¿Por qué cuando por ejemplo, en algunas religiones, por poner un ejemplo en la católica, dicen, yo voy a ir a la iglesia, y a la iglesia se le determina como un punto de reunión, pero podemos ver o experimentar, inclusive usted le puede preguntar a alguien, y hay ciertos ritos. Y cuando antes, en la antigüedad, sí había un rito y un protocolo que había que seguir. Así es. Hoy en día no necesitas seguir un protocolo, aunque, y hago un paréntesis, ¿verdad? Usted puede ir ahorita a cualquier congregación, y de 100, 99 hacen lo mismo, es decir, abren con 4 o 5 canciones, por ahí algún pastor decía 3 rápidas y 2 lentas. Así. Y luego entramos a los anuncios, vamos a dar los anuncios y luego la predicación. Y luego de la predicación vamos a orar. Entonces se volvió un asunto de la iglesia, ya no de tratar un asunto, una asamblea o un tema en específico y llegar a un acuerdo, no. Ya se hizo algo cultural. Ya sabemos que cuando llegamos hay que cantar, hay que aplaudir, hay que saltar, después poner atención a los anuncios, la prédica, la oración, y si tienes alguna necesidad, ven, pasa al frente, vamos a orar por ti. Sí, aparte está el tiempo de la ofrenda y de los diezmos. Sí, bueno. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. ¿Por qué es cierto? Porque nos hemos desenfocado de que la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo, el cuerpo sabemos que necesita nutrientes para estar fortalecido. El cuerpo necesitamos ejercitar los músculos, necesitamos tener elasticidad en el cuerpo, estar completamente sanos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de que mucha gente se pregunta, o mucha gente siempre ha hecho esta pregunta, bueno, si Jesucristo resucitó, ¿dónde está su cuerpo? Y esto es lo interesante de este tema, porque cuando usted entiende lo que es la iglesia, usted puede darse cuenta de que Cristo resucitó y que este cuerpo que conformamos todas las personas que hemos creído en Jesucristo, somos los representantes del Cristo resucitado. Sí, o sea, no está limitado
a un lugar. Recordemos que antes se hacía culto en un lugar y se congregaba todo el mundo porque ahí estaba la presencia de Dios, se congregaban todos en un lugar. Pero como todo va caminando deprisa y Dios no es el que se actualiza, sino más bien Él es el que lleva el ritmo en la vida. Él dice, bueno, esto va a ser un poco obsoleto porque imagínense ahorita si hay millones de creyentes de Cristo, imagínense pues reunirlos en un solo lugar. Si ya es un problema reunirlos en un estadio de 40,000, 50,000 gentes, ¿sí? Porque pues la renta también tiene que ser muy cara. Entonces él como que automatizó el proceso y lo automatizó siendo cada uno de nosotros la iglesia. Así es, así es. Nos damos cuenta entonces de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es Cristo moviéndose en la tierra. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Por ejemplo, en 1 Corintios 12 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que no excluye a nadie, no te excluye ni por raza, ni por sexo, ni siquiera ni nacionalidad, ni idioma, ¿verdad? Ni color, ni color, denominación religiosa. Tampoco denominación religiosa. Exacto, ¿verdad? Hablar de la iglesia no es hablar de religión. Si tú piensas que hablar de iglesia es hablar de religión, tienes un concepto equivocado o tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Así es. La iglesia es Cristo caminando en la tierra. La iglesia es Cristo expresándose a través de su cuerpo en la tierra. Fíjate que estás tocando un tema muy, muy importante. Bueno, no un tema, sino estamos tratando el mismo tema, pero en este punto de lo que tú estás hablando, regularmente nosotros asistimos a la iglesia sola y exclusivamente para recibir de Cristo. Es decir, hay veces que nos sentamos ahí y decimos, uy, estuvo poderosa la prédica, o estuvo poderoso la adoración. Es que mira, hay el siguiente también, no problema, sino la mala definición de algunos términos que usamos dentro de las congregaciones, que uno es templo. Templo e iglesia son dos cosas diferentes. Así es. Cuando hablamos de un templo, en aquella época se hablaba de un lugar donde se ofrecía un culto y donde se ofrecía sacrificios a una deidad. Eso era un templo. Así es. Pero cuando Jesucristo nos dice, o la palabra nos enseña de que nosotros somos el templo y que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios nos habita a nosotros, habita nuestro espíritu. Y eso es interesante porque dice que habita. Y antes decía que Él llegaba y visitaba a sus hijos o visitaba a su pueblo, pero ahora nos dice que Él habita. Una visita llega y se va, pero una persona que habita una casa vive constantemente ahí. Así es. No se va. Sí, o sea, sí. Permanece en un solo lugar, ¿verdad? En esto estamos diciendo que también estamos hablando de que no nomás estamos para recibirlo, ¿verdad? También estamos para participar de Él. Es decir, para compartir de Él. ¿Para qué entonces Él viene y nos habita? Si nada más venimos a la congregación y, tócame Señor, lléname, porque eso es lo que venimos, o suple mi necesidad. Sí, ciertamente es un Dios que suple necesidades. Nadie está diciendo que no, ¿verdad? Pero a veces llegamos a entender el tema o a entender a Dios como si Él está nada más para que tú le estés pidiendo. O sea, dame, recibo, llena. Pero ¿cuándo compartimos de Cristo? Así es, mira. Efectivamente, cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, también estamos entendiendo de que cierta gracia de Cristo, no cierta gracia, la gracia de Cristo fue impartida en nuestras vidas. Fue impartida en nuestro espíritu. Entonces, nos congregamos porque tú tienes algo de Cristo que a mí me sirve. Tú tienes algo de Cristo que a mí me edifica y me ayuda a ser edificado. Pero no edificado como un edificio, sino edificado en el espíritu. Sí, claro, o sea, estamos pensando que estamos siendo edificados y bueno, ahora ya tengo más conocimiento, ¿verdad? Pero solamente el conocimiento
sin la experiencia espiritual, es como caminar la mitad del recorrido. O sea, no estamos llegando a completar realmente el círculo, porque tú puedes tener mucho conocimiento y leerte la tapa de la Biblia de tapa a tapa y no llegar a nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien te puede venir a decir, es que Cristo me sanó, ¿verdad? Pero tu fe no está limitada solamente al conocimiento, no está expuesta al Espíritu, que es el que da vida y que vivifica. Así es. No es lo mismo leer que Jacob se durmió en el desierto y usó una cabecera, una piedra como cabecera. No es lo mismo leerlo a que atravesar un desierto, dormirte en el desierto y tomar una piedra como cabecera. Yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo probablemente están radicando en este lugar porque cruzaron un desierto, porque probablemente se durmieron en un desierto. Yo sé que cuando tú leas esa porción de la palabra, tú vas a entender cómo se encontraba ese hombre en ese momento, porque tú tienes esa experiencia de vida. Y cuando lees eso, tú puedes vivenciar lo que estaba pasando en ese momento en la vida de esta persona. Sí es, y bueno, y entonces podemos empezar a cerrar un poquito el tema, porque también en el compartir está el vivir. Así es. Es decir, yo vengo, me congrego, me capacito, porque este es un centro de capacitación, es un centro de convocatoria y una asamblea también. Es decir, no nomás te sientas tú a recibir, a escuchar, estuvo bueno o no estuvo bueno, ¿sí? Sino que también tú por algo estás recibiendo la vida, ¿verdad? Y estás siendo impartido por la vida para poder compartirla. O sea, vamos, si Dios se metió dentro de nosotros, ¿para qué establecernos en un solo lugar y crecer en un solo lugar? Y ni siquiera hacer presencia de afuera. Entonces, ¿de qué nos sirve saber qué es la iglesia, Juan Carlos? Bueno, nos sirve porque el hecho de saber qué es la iglesia nos posiciona, no dentro de un lugar, dentro de un edificio, sino nos posiciona dentro de la sociedad, dentro de nuestra comunidad, que era lo que hacía Cristo. O sea, Él iba a las comunidades. Así es. Él iba y salía. Sí, ¿no? Él iba y suplía una necesidad, pero decía, recuerden que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y Él fue el que se acercó. Es decir, no era algo, una idea que traía, no, Él mismo. Y entonces Él nos pudo mostrar, por ejemplo, la multiplicación de los panes y peces, sanar a una persona. Imagínense a la suegra de Pedro. Cálmate, es otra cosa, ¿verdad? O sea, la sanó a la suegra, ¿verdad? O sea, había un tema de compasión y de amor hacia nosotros que hasta eso se atrevió, ¿verdad? A sanar a la suegra. No, fuera de broma. Es decir, la iglesia nos sirve para que cuando nosotros llegamos a un lugar, sepamos que no venimos solos, sino que traemos la presencia. Es decir, no de una manera arrogante, sino de una manera donde tú puedas entender que cuando tú llegas, llega Dios también, ¿no? Así es. La iglesia, cuando logramos entender que somos la iglesia, cuando logramos entender que somos el cuerpo del Cristo resucitado, nuestra manera de vivir cambia. De hecho, dice que nuestra naturaleza es diferente. Hasta nuestra naturaleza cambia. Fíjense, una de las personas que también ha marcado mucho la manera de vivir y de entender a Cristo en nuestras vidas fue la Madre Teresa de Calcuta. En una de esas, ella decía muchas veces, nosotros pensamos que estamos haciendo cosas muy pequeñas o cosas que de verdad no son trascendentes, ¿no? Y en la reflexión de ella, en una entrevista que le hicieron, decía, es que no se trata de si es pequeña o no es pequeña. No lo veas de esa manera, sino que las cosas que estás haciendo, que las haces con amor, porque has entendido que te habita el Espíritu de Dios, esas cosas son eternas. Entonces, cuando tú vas y saludas a alguien, tiene otro significado. Así es. Por eso la iglesia no se trata de que vengas y que yo te pida dinero.
No, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Eso no es la ¿verdad? iglesia, definitivamente. Venga, póngale. No, no se trata de eso la iglesia. La iglesia se trata de que tú entiendas, de que entendamos más bien, porque no es que Sí, yo ya lo entendamos entendí todos, todo, exacto. sino de que todos entendamos de lo que Cristo hizo por nosotros y que tanto fue su amor y tanta fue su gracia que se entregó por nosotros para que nosotros fuésemos llamados su iglesia, su cuerpo, De hecho, somos llamados sus embajadores, sus embajadores. sus representantes. Inclusive Dios nos llama hijos. Nos llama hijos y no nos llama hijos nada más aquí dentro de la congregación. No, nos llama hijos en donde quiera que estemos, con quien quiera que nos encontremos, ¿verdad? Por eso esperamos que este tema les haya gustado y si a ustedes les interesa algún otro tema, por favor comuníquese con nosotros, dele me gusta. Así es. O si tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganosla saber. Puede dejar su comentario en Facebook o en YouTube, en cualquier otra red social que usted nos pueda ver. Donde usted esté viendo el video, ahí nos puede poner la pregunta o nos puede poner el comentario. Nuevamente, les decimos, todos están invitados a participar de este proyecto. La próxima semana esperemos tener aquí a un invitado que nos pueda también dar su punto de vista, dar su fe, sus creencias, cuál es su experiencia con Dios también, ¿verdad? O sea, esto no es un tema para poderlo encerrar o no digas esta palabra, no comentes, no toques este tema, no. Recuerden que esto se llama Cristo sin censura. Muchas gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Hola, te invitamos a pertenecer a la Iglesia Verdadera Palabra de Vida. Donde somos edificados, adiestrados y perfeccionados. Un solo Señor Una sola fe. y un solo bautismo. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra escuela dominical. Y a las 10 de la mañana nuestro culto racional. Nos vemos pronto. ¡Bienvenidos! Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? La escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Y mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org.